Hola, ¿qué tal? Por fin de vuelta con otro videito. Ya les comenté que estuve un poquito ausente por causa del famoso COVID, pero ya estamos aquí de vuelta trabajando, como debe ser. Hoy les quiero platicar sobre el libro Cartas de una muerta de Chico Javier, quien lo psicografió en 1935 y se trata de las cartas que le envió su mamá desde el más allá. Antes de comenzar a hablar de las cartas, de lo que trata el libro, me gustaría platicarles un poquito cómo es que yo me interesé precisamente en este libro. Estaba viendo una charla de un señor, un divulgador brasileño de la doctrina espírita que se llama Geraldo Lemos. Él era una de las personas más cercanas a Chico Javier cuando estaba con vida y que más lo conocían, que más obtuvo información que a lo mejor no es tan pública, que tiene muchos datos inéditos sobre él y da charlas al respecto de todos estos temas que nos gustan. En específico, esa charla que yo estaba viendo trataba sobre la vida extraterrestre, la vida inteligente que existe en otros planetas. Geraldo decía que Chico, pues, no solamente creía en la vida en otros planetas, en los extraterrestres, sino que estaba completamente seguro de ello, porque tenía pruebas, porque en primera persona él incluso había vivido algunos encuentros con estos seres. Muchos estudiosos de la doctrina espírita, comenta Geraldo, que le decían que eso no era cierto, que él se estaba aprovechando de la memoria de Chico, que le estaba inventando que, que no era cierto, que era un farsante. Y dice, ¿cómo puede ser que los mismos espíritas no sepan los postulados de la doctrina? Que desde la codificación de Allan Kardec, pues está establecido y es uno de los puntos de la doctrina espírita, que se cree en la pluralidad de los mundos habitados. Pero no todos los espíritas o lo que se dicen espíritas lo saben, ¿no? Y entonces les decía, pero Chico hablaba de ello y la gente, mucha gente dice que no. Pero Geraldo presenta este libro, Cartas de una muerta, como una primera evidencia de ello. Dice, en realidad, los que dicen que Chico no creía en eso, dicen, no conocen su trabajo, no han leído eh, su trabajo, que son más de 500 libros hasta la fecha. Y algunos que quedan todavía por publicar, que dejó él ya escritos que no se han publicado. Entonces no conocen el trabajo de Chico. Si bien este libro no trata exclusivamente de ese tema, sí da bastante información al respecto. Y es por eso que me llamó la atención de leerlo. Yo soy una apasionada del estudio de los extraterrestres, de la vida en otros planetas. Para mí también es un hecho, yo no tengo duda alguna porque veo constantemente las naves en el cielo, porque sé que están ahí, porque he tenido también mis propias experiencias y me gusta leer e informarme de estos temas para tener más argumentos, para poder mostrarle, más evidencias para mostrarle a los incrédulos. Pero bueno, también encontré otras cosas, otras informaciones muy interesantes sobre otros temas en este libro, sobre cuestiones que nos atormentan de repente a los seres humanos sobre el tema de la muerte y el más allá. María Joao de Deus era el nombre de la mamá de Chico Javier, quien desencarnó el 29 de septiembre de 1915 en la ciudad de Pedro Leopoldo, en Brasil, y quien muchos años después se hizo presente en espíritu para compartir su experiencia en el mundo del más allá. Y eso es precisamente lo que ella comienza contándonos en el libro. ¿Cómo fue el proceso de desencarne, de liberar su espíritu y abandonar el cuerpo? Y nos cuenta que no le fue muy sencillo, que ella sentía que no podía mover su cuerpo, pero escuchaba todo lo que las personas hablaban. Sentía incluso el cariño que le daban en esos últimos momentos, sus hijos, sus familiares que se acercaban a abrazarla y ella quería decirles, no estoy muerta, estoy viva, estoy viendo todo lo que hacen, estoy sintiéndolo, simplemente no me puedo mover. Pero no, ella ya había fallecido, simplemente que le costaba trabajo separar el espíritu del cuerpo y eso, como nos comentan los espíritas, a veces suele pasar
en ciertas personas que son resistentes a la idea de la muerte o que tienen ciertas fijaciones religiosas al respecto. Pues bien, ella entonces quería gritarles que no estaba muerta, pero decía que su cuerpo pues no le obedecía, no podía ni moverse. Y dice que hasta el último momento, cuando ya la iban a sepultar, porque incluso sintió que la adornaron con flores, todo, pero cuando ya la iban a sepultar, entonces sintió un estremecimiento de su cuerpo que la hizo dormir. La adormeció y cuando despertó ya estaba ella deambulando en una neblina interminable. Decía que ella caminaba y no distinguía nada. Sí veía estructuras, casas, calles, todo el lugar que ella conocía donde ella habitaba, pero como perdido entre la niebla. Más adelante ella misma nos explica que esto se da en personas que como ella eran extremadamente religiosas, fanáticas de la religión y que tienen un concepto de la muerte como la nada o la inexistencia, un lugar a donde van en plena inconsciencia a esperar solo el día de la resurrección. Y eso les hace imposible creer que siguen existiendo después de la muerte o que pueden tener contactos con otros espíritus que también ya han desencarnado. Dice que es una etapa de tremenda confusión y que ella en medio de esa confusión solo acertó acercarse a lo que creyó que era un templo, que era lo conocido para ella, y ahí sintió paz y entró a orar y pudo sentir cómo había otros espíritus que hacían lo mismo. Dice que no se podían ver entre ellos, que no se podían ver, pero que sentía la presencia de otros seres ahí haciendo lo mismo que ella, orando, y muchos sentía la angustia de ellos y sentía la desesperación. Y dice que no fue hasta que se hizo presente un emisario de la luz, un misionero que fue a ayudarles, que fue a explicarles lo que les estaba sucediendo, que de repente entre ellos mismos se pudieron ver. Y este emisario empezó a decirles a todos lo que les estaba pasando. Fue entonces que recibieron las primeras aclaraciones sobre la verdad de la vida después de la vida, y que muchos entraron en shock al ver que sus creencias al respecto pues no eran del todo certeras. Y como sugerencia también María de Joao expresa la importancia de que estos relatos se den a conocer, se divulguen entre las personas, para que por lo menos tengan unas nociones de qué es lo que pasa después de la muerte y no les pase como a estos seres, ¿no? Que quedaron confundidos en una nada, y que sepa la gente lo que le espera al ir del otro lado. Pues bien, nos cuenta que el mentor que se hizo presente con ellos les ayudó mucho con todas las verdades que les empezó a platicar, al igual que también una voz invisible que se les hacía presente a cada uno, distinta, que le hablaba en su conciencia y decía ser ese guía que había estado con ellos desde el día de su nacimiento, que los había acompañado durante todo su proceso, digamos, el ángel de la guarda. Le hablaba, ella no lo veía, pero le hablaba y también la iba guiando en cada una de sus etapas, ¿no? Este guía que se les presentó ahí, pues les dio seguridad para el siguiente paso que tenían que dar, les aclaró muchas de las dudas que tenían y también los llevó frente a la presencia de los familiares que ahí les estaban esperando, porque si no hay muerte en realidad, obviamente los que partieron antes que nosotros están allá y dices, me están esperando, ¿no? Pero ante la confusión que tienen los recién desencarnados en su mayoría, no pueden verlos o no se encuentran con ellos inmediatamente, no hasta que pasan esta etapa de confusión, que no se sabe qué tiempo es, porque dicen que nosotros medimos los tiempos de una manera en la Tierra y allá los tiempos son totalmente diferentes. En el caso de María, la mamá del chico, pues fue su mamá quien la que se acercó a ella, la recibió y le ayudó a adaptarse a este nuevo paradigma de existencia, porque allá todo es diferente desde el tiempo, como se los comentaba, ¿no? El tiempo no es lo mismo, y tampoco decía que las leyes físicas que nosotros estamos acostumbrados y que conocemos, como la ley de la gravedad, por ejemplo, allá tampoco funciona de la manera
en la que nosotros conocemos. Ella hablaba pues de que el tiempo también. Ella hablaba sobre todo de que el pensamiento lo es todo en esa cuarta dimensión. Tus pensamientos, tu vibración crean tu realidad. De ahí que dentro de esta cuarta dimensión haya niveles, dimensiones con distinta vibración y elevación espiritual que a manera de capas van como cubriendo el planeta. ¿Han oído hablar, por ejemplo, del purgatorio o del limbo? Bueno, según María de Joao, esa es la primera capa, la más densa, la más fea, la de más baja vibración, que es la que está más cercana al planeta, que es la que contiene a todos estos espíritus confundidos, erráticos y hasta algunos malvados. Y de ahí hacia arriba se va evolucionando, se van compilando otras dimensiones, otras capas más evolucionadas y que van teniendo un nivel de conciencia mucho más alto. ¿De acuerdo? Van los seres ahí que tienen más conciencia, que tienen más merecimiento. En el caso de nuestra narradora, María de Joao, ella estaba en la segunda capa, despuésito del umbral. Estaba con su mamá en una ciudad espiritual que nunca nos aclara el nombre, pero sí nos dice que estaba gobernada por un ser llamado Aulus, quien es un espíritu sumamente elevado en amor, en conciencia, y que fue uno de los primeros mártires del cristianismo de antaño, cuyo crecimiento lo había llevado a tal grado que hoy gobierna una ciudad espiritual. En esta capa, en esta dimensión donde está esta ciudad, también es donde se encuentran otras ciudades que se dedican a eso, a recibir a los espíritus recién desencarnados. Y su tarea es educarlos, orientarlos y prepararlos para las nuevas reencarnaciones. Además de que los insertan en grupos especiales de ayuda para la humanidad, porque ahí nadie está sin trabajar. Una vez que ellos pasan una preparación, clases, que se adaptan a su nueva vida, que van dejando atrás lo que vivieron en la tierra y se van concentrando en la realidad de su espíritu. También cuando ya están preparados los insertan estos grupos especiales, misioneros de trabajos que van a la tierra. En un apartado, María nos cuenta que viendo la tierra alcanza a ver, porque se ve, dice que se ve la tierra como al fondo de un túnel oscuro, porque pues en la capa en la que ella está, la capa de abajo pues es la del umbral, que se ve como si fueran penumbras oscuras rodeando a la tierra. Ella dice que se alcanza a ver al borde de la circunferencia de la tierra colores, colores brillantes, muchos colores, y que si pones atención los ves como si fueran filamentos, como si fueran pequeños hilitos, y ya le explica a su mentor que estos hilitos son los pensamientos de los seres humanos y que cada emoción tiene un color específico, que le invita a que se concentre en uno de estos. Y al concentrarse, ella ve en su mente a una mujer que está orando y que es una señora que pide por sus hijos, una madre que pide, una oración que pide por sus hijos. Entonces ahí María hace una oración por ella y logra ver cómo esta persona que estaba orando recibe una oleada de calor y recibe ese sentimiento que ella le está expresando, ¿no? Como dos personas conectadas por la oración. Y a eso dice que se dedican muchos de los espíritus que están allá en el más allá, en el mundo espiritual, son preparados para eso, para ser de alguna manera los oídos de Dios y las manos de Dios. Dice, nosotros escuchamos las oraciones de los seres humanos, nos conectamos con ellos, escuchamos su pedimento. Dice, todas las oraciones son escuchadas, todas. Unas se cumplen y otras no. ¿Cuáles? Tenemos que ir a analizar el merecimiento de cada persona y qué tan factible es poderle ayudar en lo que está pidiendo. Dice, pero todas las oraciones son escuchadas. Y eso me sorprendió mucho, ¿no? Y sobre todo que los visualizan así con los colores y todo. Por una cuestión, siempre que, por ejemplo, me tocaba ver una nave, o me toca ver las naves, a veces voy por la calle caminando y sin pensar en ellas, solamente están ahí, aparecen y emiten un flash de luz y saludan. Siempre digo, ¿cómo nos reconocen? ¿Cómo saben que voy aquí? ¿Cómo saben? Ni siquiera estaba pensando en ellas, pero hay, de alguna manera te leen el pensamiento. Y es eso, ven los pensamientos que tiene la persona, se ven como el aura de colores
Y de esa manera es la que te captan, más o menos. Eso es lo que me hizo recordar María con este relato de los colores. Y es cierto, a veces cuando tenemos una oración muy sentida, cuando nos conectamos en esa oración, no sé si les ha pasado, que logran sentir ese calor que te abraza, que es como una respuesta, que te calma. Por ahí alguien decía, todas las oraciones son escuchadas y solo hay dos respuestas de parte de Dios. Está bien, sí, te concedo lo que me pides. Y otra es, ahorita no, espérame tantito. Y si cuando definitivamente no te concede lo que pediste, es porque Él tiene algo mejor para ti. Entonces, este tema de la oración también a mí se me hace muy, muy apasionante y muy, muy bonito saber lo que sucede del otro lado, ¿no? Porque uno está aquí de este lado a veces con la angustia, con la desesperación, con la enfermedad, con tantas cosas que estamos viviendo ahorita. Y estás aquí con esa necesidad y te quedas con el sentimiento de, ¿y alguien me habrá escuchado? ¿Y de verdad me habrá escuchado? Y saber que sí, y que no estamos solos y que el Padre tiene a muchos servidores, muchos compañeros, muchos hermanos espirituales que están ahí apoyándonos. Simplemente que a veces somos nosotros los que no tenemos el merecimiento, no hemos hecho lo suficiente para merecer esa ayuda, ¿no? Pero es hermoso de cualquier manera. Y de ahí, de ese segundo nivel hacia arriba, pues hay otras tantas dimensiones y cada una tiene su función, alberga ciudades, alberga seres que se dedican a muchas labores, desde los conocimientos de las artes, el estudio de la espiritualidad, de la ciencia, espíritus muy, muy elevados que cada uno va haciendo sus cosas de acorde al plan divino. Y pues bueno, ahí María nos cuenta también un poquito de su vida en este lugar, su preparación, sus maestros, sus clases, la apertura de su mente a las verdades universales, porque ¿qué sabemos nosotros? En realidad no sabemos nada. Estamos estudiando estas cosas y con una apertura de mente muy grande, pero en realidad no sabemos nada. Ahora imagínense a alguien que es profundamente católico, que nunca se aperturó a nuevas ideas ni nada en aquella época, 1915, llega ya y se topa con todas estas verdades magníficas, pues realmente es un shock muy grande, pero también un crecimiento gigantesco para el alma. Y nos cuenta ella ese desarrollo que va teniendo, ¿no? Al enterarse de tantas y tantas cosas, como que el Maestro Jesús es la autoridad y es venerado en todos los rincones de nuestro sistema solar. Eso también es hermoso. Nos cuenta ella de sus viajes, tanto el que hace hacia la Tierra para ver a sus familiares, los familiares que dejó atrás, como el que hace a otros planetas, a otros lugares, y lo diferentes que son los viajes a los que estamos acostumbrados nosotros a hacer aquí en la Tierra, porque nosotros tomamos un autobús, tomamos un auto, caminamos o no sé, un transporte es algo diferente, pero allá, como bien nos lo recuerda ella, el pensamiento lo es todo. Al ser espíritu de una materia mucho más ligera, pues no están sujetos a las leyes de la gravedad. Y con solo pensar en un sitio, pues apareces en él. Así le pidió asistencia a su guía espiritual para que la llevara a un lugar que ella siempre había querido conocer, un planeta que se le hacía por demás hermoso por sus anillos. Le pidió que la llevara a Saturno y él la llevó. Hay ciertos lugares a los nuevos, sobre todo a los principiantes, les cuesta trabajo ir por la vibración que tiene el lugar, porque es una vibración más alta, por eso requieren de la ayuda de sus instructores, ¿no? Y pues la llevó a Saturno y ahí descubrió por primera vez que había vida en otros planetas aparte de la Tierra y que había seres inteligentes que aunque a primera vista le parecieron grotescos y poco feos porque su estructura orgánica era diferente a la forma que nosotros conocemos como habitantes de la Tierra, pues su guía le dijo, pues te parecerán feos, pero son mucho, mucho más evolucionados que nosotros en la Tierra. Entonces son seres que han evolucionado mucho. Hasta tenían alas y podían volar.
se comunicaban con la mente y desde pequeños tenían grandes dotes de mediunidad que les permitía comunicarse entre dimensiones con otros seres. Era realmente un planeta extraordinario. Y es maravilloso lo que María nos cuenta de Saturno, como por ejemplo que allá el sol se veía azul, que no hay clorofila y hace que las plantas sean de distintos tonos azulados también, aunque las flores sí dice que tenían colores vivos muy hermosos y muy diversos. Y nos dice que los días duraban solo 10 horas y las estaciones del año duraban 7 años cada una, claro, en medida de los tiempos terrestres como los conocemos. Y que bueno, pues esas condiciones les dan una salud inmejorable a los habitantes de ese planeta, que también poseen un conocimiento muy alto en matemáticas, en astronomía, y que han logrado unificar la ciencia con la fe, haciéndolos evolucionar en el rumbo del amor, siempre en el rumbo del amor. Y pues María se queda perpleja con todas estas informaciones y pregunta si ellos son de los planetas más evolucionados. Y su guía, para su sorpresa, le contesta que no, que sí están evolucionados, más evolucionados que Marte o que la Tierra, pero no más que Júpiter, ya que Júpiter en nuestro sistema solar definitivamente es el planeta con mayor evolución. Y ella pregunta algo que tanto ustedes como yo queremos saber y le dice, pues, ¿en qué posición está la Tierra en esa escala de evolución? Y pues no, no le respondieron muy bien, ¿no? Si bien no somos los peores, que es lo que le dicen, pues sí estamos solo un peldaño más arriba de los peores. Se habla de Mercurio y de Plutón como cárceles espirituales de muy baja vibración, a donde van espíritus belicosos, espíritus problemáticos, espíritus que no quieren el bien, que no desean vivir en paz, entonces son relegados a Mercurio y a Plutón. Ya por ahí después también dijeron que en la Luna también hay específicamente espíritus que les gusta, que son sangrientos y les gusta la guerra. Pero como planetas, pues Mercurio y Plutón son los que tienen ahorita la peor vibración, digamos así. Y después ya sigue la Tierra, después sigue Marte, y resulta que Marte es más evolucionado que la Tierra. Y que según el plan divino, la Tierra y Marte tenían que haber evolucionado al mismo tiempo, evolucionado juntos. Sin embargo, Marte evolucionó y la Tierra se quedó donde estaba por nuestra afición a hacer guerras y a comer cadáveres. Oh, sí, hablan del terrible error de comer animales y de tener las vísceras llenas de muerte. Una gran verdad que hemos estado repitiendo una y otra vez, pero que la mayoría de las personas todavía en el estado de conciencia dormida no podemos asimilar del todo. El no comer animalitos, el respetar la vida. Así que teníamos que haber evolucionado junto con Marte, pero nos perdimos esa oportunidad por esas dos cositas, la guerra y comer muertitos. Ese era el plan divino, no se pudo llevar a cabo. En Marte ya están en otra dimensión, ya están en el siguiente paso, que es el ser un planeta de regeneración, que es lo que le toca precisamente ahora a la Tierra, y ahí nos llevan un pasito adelante, ¿no? Por eso desde la Tierra nosotros vemos como si Marte fuera un planeta desierto, pero no está desierto, está habitado, simplemente que ellos están en otra dimensión, puesto que en el universo no hay planetas vacíos. Y estas comunicaciones de María de Joao así lo ponen de manifiesto. Incluso nos dice que los seres con máxima evolución, los que conocemos como seres de luz, viven precisamente en los soles, ¿sí? En los soles, que para nosotros, para nuestra forma de vida orgánica, nuestra materia, pues quizás nos parecen incandescentes, que nos queman, pero para ellos, en su forma orgánica, en su evolución, pues no lo son. Pueden vivir perfectamente ahí. Esto es increíble. Vaya que yo disfruté mucho de leer esto, confirmar estas informaciones que pues ya sabíamos algunas de ellas por otros textos, ¿no? Cosas que te hacen creer que hay más de lo que vemos con nuestros propios ojitos terrícolas y muy humanos.
Pues bien, María de Joao de Deus también nos cuenta un poco de sus clases de apertura de intuición y cómo su maestro, cómo su guía le ayuda en meditación para tratar de hacer regresiones a sus vidas pasadas. Ella dice que eso es algo que todos los espíritus pueden hacer cuando desencarnan, todos pueden echarse este clavado a su pasado para ver, para aprender de sus vidas, ¿no? Pero no todos quieren y no todos están dispuestos a hacer el trabajo que requiere esto, porque requiere mucha práctica y mucha dedicación y no todos están como dispuestos. Y sobre todo porque dice que hay resistencia a la idea de la reencarnación, aún allá, aún estando delante de las grandes verdades universales, delante de los seres espirituales, viviendo la realidad que están viviendo, que saben que están allá, se resisten a creer en la idea de la reencarnación. Dicen, no, pues no, ¿cómo yo pude haber vivido? No, no, eso no es cierto. Y no lo aceptan y no lo quieren trabajar, pero hay quienes sí. Pues bien, dice que ella se puso a hacer unas prácticas y su maestro le ayudó magnetizando un poco su cabeza, poniendo las manitas así, dándole energía para que ella le fuera más fácil remontarse al pasado. Pero lo más que ella logró fue ver el pasado del país, de su país, de Brasil, cuando llegaron a conquistar, cuando estaba el proceso de esclavitud y todos los eventos históricos más sobresalientes, pues es lo que ella pudo visualizar con ayuda de su maestro. Si regresó a vidas pasadas, si vio algo de sus vidas pasadas, eso no lo comentó, eso se lo guardó ella. Lo que sí nos comentó es que en otra clase de estas intuiciones, tocando un documento egipcio que le mostraron, logró visualizar en su mente cómo fue concebido este escrito, porque ella no leía ni escribía y mucho menos sabía egipcio antiguo, ¿no? Entonces no tenía idea de lo que iba ese documento, pero al tocarlo empezó a percibir imágenes en su mente, como si hubiera estado ahí en el momento en que lo escribieron. Vio las pirámides de Egipto, vio un sacerdote egipcio escribiendo perfectamente el documento, que era una invocación al dios Horus, y vio cómo el sacerdote lo recitaba y hasta sabía más o menos lo que decía el documento, ¿no? Todo esto logrado nada más con concentrarse y dejarse fluir, y llegaban las imágenes a su mente. Yo he visto aquí en la Tierra algunos mediums que tienen esa capacidad de obtener información a través de los objetos, que simplemente lo tocan y el objeto les entrega información sobre su procedencia, sobre lo que ha vivido, sobre lo que ha acontecido alrededor de él, pero es increíble, sinceramente es increíble. Ahí también María nos cuenta que así como aquí en la Tierra nosotros tenemos libros donde guardamos el conocimiento, donde plasmamos todo lo que hemos descubierto, dice en la espiritualidad, también hay esos registros de toda la información, de todo lo acontecido, de todo lo vivido. También acá los hay, pero están plasmados en algo que le llaman el éter. Digamos, pues, ¿a qué podría asimilarse el éter? Yo lo veo como el aire, como algo que está dando ahí y se conectan las conciencias de los seres a bajar esa información de ahí. Algo así le comprendí más o menos. Y es así como en estas cartas María, la mamá de Chico Javier, nos va fascinando con cada uno de sus relatos. Y sobre todo, hay uno que me gustó mucho en la parte final, que de hecho me gustaría leérselos íntegro, porque habla al respecto de la misión de su hijo, de Chico Javier, en este mundo, que era ligado a su mediunidad. Y yo creo que sí, se los voy a leer completito, porque me parece de suma importancia. Dice, nosotros sabemos lo que te está costando, lo que estás sufriendo en el cumplimiento de tus deberes mediúmnicos, sacrificios, dificultades, probaciones, incluso espinos agudizados que cubre de polvo tus carreteras. Todo eso representa el medio de redención para la magnanimidad del Señor nos ofrece en la tierra, para nuestro rescate espiritual. Soporta, pues, con coraje, con serenidad cristiana los reveses de tu existencia. Ejerce tu ministerio confiado en la providencia divina. Sea tu mediunidad como un arpa melodiosa, no obstante, en el día en que recibas favores del mundo
como si estuvieses vendiendo sus acordes, ella se oxidará para siempre. El dinero y el interés serían verdete en sus cuerdas. Sé pobre, pensando en aquel que no tenía una piedra donde reposar la cabeza dolorida. En cuanto a la vanidad, no guarde su veneno en el corazón. En su taza envenenada muchos van perdiendo la existencia feliz en el plano espiritual, como si estuviesen embriagados con un vino siniestro. No encares la mediumnidad como un don. Un don es una dádiva y aún no mereces favores del Altísimo dentro de tu imperfección. He reflexionado que sí, la verdad ha exigido mucho de ti, es que tu débito es enorme delante de la ley divina. Considera todo eso y no te desvíes de la humildad. Ese mensaje especialmente para él como medium, pues le queda a muchos que como mediums luego se envanecen y piensan que tienen un don para estar por encima de los demás, un don para sacarle provecho económico, un don para vivir de él y ser voceros aparentes de la divinidad, pero sacando provecho de la credulidad de las personas, provecho económico. Ahí la mamá de Chico le dice esto, ¿no? Jamás vendas lo que es producto de la mediunidad. Lo que gratis se te dio, lo que de gracia se te dio, pues gratis tiene que ser. Y el día que cobres, pues aguas porque te estás alejando de esto. Y no te alejes de la humildad. Y creo que él lo siguió durante toda su vida. Jamás cobró un peso, jamás cobró un centavo por ninguna de sus obras, por ninguno de esos libros, porque dijo, no son míos, son de los espíritus y dono todo para la caridad, dono todo para las personas necesitadas. Y eso es mucho, muy admirable, un gran ejemplo de verdad. Y en general eso es más o menos de lo que habla este libro. Yo como siempre pues me quedo corta en lo que les cuento. Leanlo si pueden, yo se los dejo libre para que lo descarguen aquí en la descripción del video. El lenguaje es complicado a veces, ya sabemos el alto nivel que utilizan los espíritus para comunicarse. Aunque la madre de Chico era realmente una persona muy sencilla que no sabía ni leer ni escribir, ella dice que fue auxiliada por sus guías, por su mentor, para hacer estas narraciones. De ahí que en parte sea un poquito pesado el texto, pero realmente es muy interesante. Yo agradezco a todos por su atención, por su tiempo, por sus comentarios hermosos hacia mi trabajo. Con gusto yo les comparto estas reflexiones porque son informaciones que me llenan el espíritu. Muchas gracias y un saludo cordial para todos.